Buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Por ese lado, 1.000.000 de gracias. ¿Son la gente de raza blanca más inteligente que las personas de raza negra? O en pocas palabras, ¿son los blancos mucho más inteligentes que los negros? Es el tópico que yo voy a tratar con ustedes en este momento. Por favor, ténganme paciencia. Para muchas personas este tópico es un poquito controversial, por lo cual trataré de simplificar este tópico. No usaré muchas cifras, pero en algunos casos tengo que utilizarlas para poder argumentar sobre lo que estamos hablando en este momento. Primero tenemos que definir qué es inteligencia. Inteligencia es simplemente la capacidad que tienen los individuos de resolver problemas, pero también la capacidad que tienen los individuos de recibir y absorber información. Simple, son dos líneas. Capacidad de resolver problemas, pero también la capacidad de recibir información. Más adelante le explicaré a qué se debe esto. Claro, para ser inteligente primero tenemos que tener lo que se llama la capacidad del aprendizaje. Pero para ser una persona inteligente, ¿quién lo determina? Usualmente una persona puede ser inteligente en este tipo de sociedad y puede ser no inteligente en otro tipo de sociedad. Porque en pocas palabras, la inteligencia, más que un elemento individual, es un elemento social, cultural. Una persona puede ser inteligente culturalmente en determinada cultura y en otra cultura ese tipo de persona no es considerado inteligente. Ahora, cuando se habla de inteligente tenemos que entender dos cosas. Primero es el ambiente en el cual el individuo se cría. Tiene mucho que ver con la inteligencia de las personas. Pero también hay un aspecto biológico que también influye en la inteligencia de la persona. Pero también hay un aspecto ambiental, nutricional, que también influye en la inteligencia de la persona. Como ve, la inteligencia no es simplemente la capacidad de recibir información. También es qué tan genéticamente nosotros estamos programados para adquirir ciertos niveles de inteligencia. Aunque hay muchas personas que dicen que la genética no tiene nada que ver con la inteligencia. Es un tema que yo voy a tomar un poquito más adelante. Ahora, ¿qué hace que una persona sea inteligente? Simplemente utilizando lo que se llama un test de inteligencia, el cual mide lo que mucha gente llama el coeficiente intelectual de las personas. Como promedio, usualmente un coeficiente intelectual de 102 es el que se utiliza como el promedio. Ahora, la pregunta es, ¿quién es más inteligente? ¿Una persona de raza blanca o una persona de raza negra? Claro, lo que yo les voy a explicar a ustedes no significa que todos los blancos son más inteligentes que todos los negros, no. Estamos hablando del promedio. Tomando los números dentro del contexto norteamericano, lo cuales son las personas que se han hecho estudios sobre este tipo del llamado coeficiente de inteligencia, se calcula que el promedio de inteligencia del norteamericano de raza blanca es de 102. El coeficiente de inteligencia de una persona de raza negra es 89. En pocas palabras, existe una diferencia de 13 puntos entre una persona de raza negra y una persona de raza blanca. Claro, estamos hablando del promedio. No estoy diciendo con eso que todos los blancos tienen 102 y todos los negros tienen 89, no. Estamos hablando del promedio. Hay personas de raza blanca que tienen un coeficiente de inteligencia de 75, como hay negros que tienen un coeficiente de inteligencia de 115. Claro, 115 es lo que se llama la inteligencia que está por encima del promedio y el cual mucha gente utiliza cuando van a entrar o van a hacer cualquier tipo de estudio, porque es el nivel óptimo de coeficiente de inteligencia para saber el tipo de información que a ese nivel se enseña o se exige en ese tipo de instituciones. Hablando dentro del contexto norteamericano, 1 de cada 5 negros tienen un coeficiente de inteligencia de 75. Lo que le dice a ustedes que en proporción la gente de raza negra
tiene un coeficiente en promedio mucho más bajo que el de la gente de raza blanca. Por el contrario, 1 de cada 20 norteamericanos de raza blanca tiene un coeficiente alrededor de los 75. Como ve, tanto dentro del grupo negro como del grupo blanco hay personas que tienen un bajo coeficiente de inteligencia, pero los negros en proporción son mucho mayores. Pero también eso ocurre en lo que le llaman el nivel de inteligencia óptimo. Se calcula que de cada 25 norteamericanos, de cada 1000 norteamericanos, 25 llegan a 115. Por el contrario, de cada 1000 negros, 5 llegan a tener un coeficiente de 115. Lo que le dice a ustedes es que la proporción de blancos con un nivel de inteligencia de 115 es mucho mayor que la proporción de negros. Por eso es que llegamos a esos números donde lo promedio de inteligencia entre un negro y blanco, el negro tiene un promedio de inteligencia de 89 y el blanco de 102, en lo cual existe una diferencia de 13 puntos. Eso le dice a ustedes que en términos de coeficiente de inteligencia, partiendo de los estudios que se han hecho, el blanco tiene, en términos general, un coeficiente intelectual por encima del negro. Ahora, ¿eso hace el blanco más inteligente? No, eso es generalizar las cosas. Pero si partimos del coeficiente intelectual, la gente de raza blanca tiene un coeficiente intelectual mucho más alto en términos promedio que la persona de raza negra. Claro, estamos encerrados dentro del contexto norteamericano, lugar donde se hicieron estos estudios. Estudios que en muchos casos, si conocemos la historia del racismo y de los estereotipos negativos en contra de los negros en la sociedad norteamericana, estos son datos que uno puede o no cuestionarlo. Pero yo, para este tipo de trabajo, tengo que utilizar estos datos. Y partiendo de estos datos, es que yo puedo decir si el blanco es mucho más inteligente que una persona de raza negra. Y partiendo de estos datos, los blancos tienen un coeficiente de inteligencia en términos promedio que la persona de raza negra. Claro, no estoy diciendo con esto que todos los blancos son más inteligentes que todos los negros. No, ni que todos los negros son más brutos que todos. No estoy diciendo eso. Sino que el promedio da una diferencia de 13 puntos. Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia? Aquí es donde el aspecto cultural entra en juego. Y más cuando se habla de una sociedad post-esclavista. Pero cuando se habla del aspecto cultural, tenemos que verlo dentro de lo que yo le llamo 3 cosas diferentes. Primero, el nivel social y económico del individuo. Y segundo es la dinámica familiar. Y lo tercero es el ambiente social generalizado que impulsa este tipo de modelo. No cabe duda que mientras más avanzada es una cultura, los individuos de esa cultura, los primeros años, tienen una mayor posibilidad en su capacidad de recibir y procesar información, porque la sociedad o la cultura produce una mayor cantidad de información que es rica dentro del contexto cultural que ese niño se está creando. Para este tipo de trabajo me voy a concentrar mayormente en la edad infantil o en los niños, que es cuando realmente el desarrollo cognitivo empieza y realmente el aprendizaje entra en juego. Ahora, la cultura y la forma como esa cultura enseña a los niños, pero también cómo el núcleo familiar dentro de esa cultura le inculca los valores positivos a esos niños, tiene mucho que ver con las posibilidades de éxito que ese niño tiene dentro de esa cultura. Como dije anteriormente, me estoy concentrando mayormente en los norteamericanos. Pero mucha gente dirá, oye, pero el negro norteamericano tiene la misma cultura que los blancos norteamericanos, pues debieran tener los mismos niveles de inteligencia. Sí, es posible, pero hay un nivel que tú estás obviando. Usualmente en la sociedad norteamericana, la gente de raza blanca económicamente están por encima de las personas de raza negra. Y cuando tú estás en una sociedad donde tú económicamente estás bien posicionado, tú tienes mayor posibilidades de darle a tu hijo
en una edad temprana un tipo de información mucho más eficiente y mucho más rica en su contenido. Por lo cual ese niño en los primeros años de su vida está recibiendo información rica que es importante para el desarrollo cognitivo y posteriormente para el aprendizaje cuando entra a la escuela. O sea, un individuo de clase media en los Estados Unidos de raza blanca, el niño tiene mayores posibilidades de éxito. Por el contrario, un niño pobre de raza negra, el cual se cría en un ambiente pobre, no tanto en términos de la alimentación, no, hablo en términos de la producción de información y cómo el niño la absorbe. Cuando uno se cría en un ambiente pobre, la disponibilidad de información que sea buena para ese niño en su desarrollo cognitivo y en su capacidad de aprendizaje es limitada. Cuando tú te crías en un ambiente limitado, tu capacidad de resolver problemas también se limita. Y como dije al principio, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Mientras mayor tipo de información tú tienes mayor capacidad de resolver problemas. En pocas palabras, si comparamos un niño negro a los 5 años con un niño blanco a los 5 años, el niño blanco tiene una mayor capacidad de recibir información que un niño negro. Por lo tanto, el niño blanco tiene un mejor chance de producir un desarrollo cognitivo que le llegue cuando sea grande a tener un mayor nivel de inteligencia o un mayor coeficiente intelectual. Porque yo hago este ejemplo para que se den cuenta que el ambiente social influye mucho en el aprendizaje, en el desarrollo cognitivo de los niños y posteriormente en la capacidad que tiene ese niño de resolver problemas. La pregunta de nuevo es, ¿pero realmente es la razón por la cual la gente de raza blanca, su coeficiente intelectual está por encima de la gente de raza negra? Yo digo, no, esa es solamente una razón, es solamente una de las variantes. Porque ahora entramos en lo que yo le llamo el ambiente familiar. Una variante que es necesaria para que el niño entre en lo que yo le llamo un proceso de aprendizaje normal. Es un tipo de aprendizaje donde su desarrollo cognitivo es producido por una cantidad rica de información, pero también una capacidad rica de estimulación en cuanto a lo que el niño está haciendo. Ahí también las diferencias económicas y sociales entre negro y blanco se nota. Cuando tú vives en un ambiente social pobre económicamente, usualmente ese niño, en algunos casos, no estoy diciendo que sean todos así, pero en promedio el niño crece con una deficiencia en cuanto a la capacidad que tienen los padres de motivarlo al aprendizaje. Y en pocas palabras, no estimulan el desarrollo cognitivo del niño. Por el contrario, lo suprimen. Producto tal vez de las diferencias raciales que existen en los Estados Unidos. En pocas palabras, las personas de raza negra, no estoy diciendo que todos tengan esa misma actitud, usualmente tienen una actitud pesimista de sí mismos y se la traspasan al niño en los primeros años. No estimulan al niño al aprendizaje, no estimulan al niño a la curiosidad, no estimulan al niño en los niveles que debieran de estimularlo para que estudien, dándole la importancia de aprender. En pocas palabras, no le dan mucha importancia en su capacidad de darle información a ese niño que sea rica, en su capacidad de desarrollar el aspecto cognitivo mental, lo cual más tarde limita la inteligencia del niño en cuanto a su capacidad de resolver problemas. Por el contrario, cuando tú tienes un niño cuyo ambiente social familiar es rico en estimulación positiva, en la cual el niño todos los días se le motiva para que aprenda, para que estudie, para que pregunte, y se le añade un ambiente social que es rico en cuanto al tipo de información que él recibe, eso contribuye a que ese niño, su desarrollo cognitivo sea mucho más sano y por lo tanto su nivel de aprendizaje mucho más fácil. Y dicho nivel de aprendizaje está de acorde con el aspecto, con lo que esa sociedad o esa cultura necesita en ese momento.
Entonces, cuando alguien dice de si un individuo de raza blanca es mucho más inteligente que un individuo de raza negra, por lo menos ya entendemos una de las razones por las cuales eso existe. Simplemente las diferencias económicas influyen posteriormente en la inteligencia del niño. Claro, no estoy diciendo que un niño pobre no produce, no estoy diciendo que una familia pobre no produce un niño inteligente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para promover la inteligencia del niño, tú tienes que meterlo en un ambiente que sea rico, que la información sea buena. Hay muchos niños que tú no le das ningún tipo de información y tienen niveles de inteligencia que son altos. Pero esa no es la generalidad, esos son los muy pocos. También existe lo contrario. Existen niños que tú le puedes dar toda la estimulación que tú quieras. Tú le puedes poner todos los juguetes del mundo. Tú lo puedes llevar a todos los parques del mundo. Tú le puedes hablar todos los días. Tú puedes todos los días motivarlo. Y ese niño realmente, su nivel de inteligencia no sube mucho. Ahí es donde el aspecto hereditario también entra. Pero también el aspecto ambiental en cuanto al tipo de alimentación que el niño recibe. Pero también el ambiente emocional en el cual el niño se está criando. Mucha gente no quiere entenderlo. Un niño emocionalmente con problemas o que él detecta que hay problema emocional en el ambiente familiar, ese niño, su nivel de inteligencia no sube mucho. Porque el niño no se concentra realmente en lo que es más importante en esa etapa de su vida, que es el aprendizaje y el desarrollo cognitivo para posteriormente tener un coeficiente de inteligencia intelectual partiendo de la cultura en la que ese niño se está criando. Según un estudio que se hizo, ellos se cogieron 2 niños gemelos. Un niño gemelo lo pusieron en una casa donde las personas eran ricas y un niño gemelo lo pusieron en una casa donde las personas eran pobres. Al final, cuando esos niños llegaron a la adultez, la diferencia en el coeficiente intelectual entre ambos niños gemelos fue de 6 puntos. Lo que dice usted es que la genética ayuda, pero no es lo principal. Pero también se hizo lo mismo con 2 niños de raza negra. Un niño de raza negra fue llevado a una familia de raza blanca, de clase media, y el otro se quedó en una familia blanca, pobre. Cuando ambos llegaron a la adultez, las diferencias en cuanto al coeficiente de inteligencia fue el mismo. Hubo una diferencia de 6 puntos. O sea, el niño que se crió en un ambiente mucho más sano, mucho más rico, tiene un coeficiente de inteligencia superior al niño que se crió en un ambiente pobre. Ahora, no estoy diciendo con eso de que la persona de raza blanca están predispuestos a ser inteligentes y la persona de raza negra están predispuestos a ser poco inteligentes. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el ambiente social, el ambiente económico y el ambiente familiar son factores determinantes para el nivel de inteligencia de los niños y la cantidad y el coeficiente intelectual que esos niños alcancen cuando llegan a la adultez. Si tú eres una familia negra, tú tienes las mismas posibilidades de que tu niño tenga un coeficiente intelectual de 102, pero para eso tú necesitas trabajo, tú necesitas proveerlo de los recursos y la estimulación necesaria para que ese niño adquiera la capacidad de resolver este problema, pero también la capacidad de absorber información. En pocas palabras, si tú quieres disminuir la brecha que existe entre los coeficientes de inteligencia entre un niño pobre, entre un niño negro y un niño blanco dentro del contexto norteamericano, tú tienes que hacer 2 cosas. Tú tienes que crearle un ambiente sano, tú tienes que crear la información que ese niño utiliza por a edad temprana. Cuestión de que ese niño, cuando llegue a una edad, esté a la misma altura que un niño de raza blanca. Por eso en muchas ciudades de los Estados Unidos en este momento se está utilizando lo que le llaman los programas preescolares, como una forma de, de quitar esa deficiencia que tienen muchos padres, tanto blancos como negros, en la edad temprana del niño, que es cuando el niño necesita mayor cantidad de estimulación, porque es cuando realmente él crea el hábito mental en su capacidad de resolver problemas, pero también en la importancia de la información que él está recibiendo. Como dije anteriormente,
una persona de raza blanca, en términos de coeficiente intelectual, según los números, es mucho más alto que una persona de raza negra. No estoy diciendo con eso que el negro, a la persona de raza negra, no pueden llegar a ese nivel de coeficiente intelectual. Se puede llegar, tomando en consideración lo que yo dije anteriormente, pero también haciendo mayor énfasis en el aprendizaje y también un sistema educativo que llene los huecos que la familia de muchas poblaciones de raza negra no pudieron llegar en la primera etapa, en la primera edad de los niños. Si te gustó este tema, simplemente déjame saberlo. Y en el futuro seguiré hablando sobre el mismo tema. Por ese lado, 1.000.000 de gracias. Y si pueden, simplemente suscríbanse al canal como una forma de seguirme motivando hablando sobre este tema. Buenos días.